Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar con el coronel en servicio pasivo, Rubén Darío de la Torre, quien es el presidente de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo y también de Montepío. Así que vamos a entrevistarlo de temas importantes, por ejemplo, la ley orgánica de seguridad social de las Fuerzas Armadas, hablar un poco de la lucha que tienen al momento las Fuerzas Armadas contra la inseguridad y también contra el narcotráfico. Así que son temas importantes que vamos a tratar con el señor coronel Rubén de la Torre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted, coronel? Un gusto saludarle. Muy buenas noches, mi estimado Jacinto, agradeciéndole por la oportunidad de poder tratar estos temas de gran importancia para el país. Señor coronel, cuéntenos cómo está esta nueva ley orgánica de la seguridad social de las Fuerzas Armadas que se tramite en la Asamblea. Sí, gracias. Bueno, es un poquito necesario considerar un poco la historia, indicarle que por más de 20 años se viene realizando propuestas o para reformar la ley que esté en vigencia o para proponer un nuevo proyecto de ley que cuente con un sistema de seguridad social, el colectivo amparado, que sea acorde a los avances de la legislación moderna, que responda a las peculiaridades y características demográficas del colectivo amparado, pero eso sí, siempre que se base en los principios de protección, de solidaridad, de justicia, de participación equitativa, tanto del Estado, del empleador y de los asegurados. Venimos trabajando muchísimo tiempo y lo que le podría decir es que por mi función como es director de seguros previsionales del ISFA y posteriormente con mi experiencia en esta materia, he participado en varias comisiones para elaborar, como le dije, propuestas de ley o a su vez reformas a la ley que ya teníamos, buscando siempre que sean los mínimos impactos por los ajustes técnicos, que se respeten los derechos adquiridos, evitando proponer articulados que sean inconstitucionales o que permitan regresión de derechos, que es lo que se está ahora más hablando sobre este asunto. Y para esto son los estudios actuariales que permiten considerar posibilidades, nos dan escenarios y podemos escoger entre los escenarios qué es lo más factible para la sostenibilidad en el tiempo. ¿Cómo está al momento en la tramitación de esta reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son los puntos conflictivos, polémicos, coronel? Sí, bueno, como es de conocimiento público, está elaborado ya el informe para primer debate, se lo está discutiendo para entrar ya a esta fase, a este proceso legislativo que es el informe y el primer debate, pero sigue manteniéndose las inconformidades. Por ejemplo, hay propuestas de regresión de derechos, especialmente en lo que es pensiones de retiro y Montepío. Le pongo un ejemplo. Pretender que la pensión de la viuda a la muerte del titular, que antes se calculaba que sea el 75% de la pensión, es decir, vamos a poner un ejemplo de una pensión de $1,000 a la muerte del causante, la viuda tiene una pensión de 750, que es del 75%. En la propuesta, en cambio, se menciona que primero se va a coger como base el 80% y de la última pensión, si solamente está la viuda, tendrá derecho al 50%. Quiere decir, tomando el ejemplo de los $1,000, de los $1,000 la base sería considerar los $800 y de los 800, si solo queda la viuda, $400 versus a 750 que cogía antes. Estamos hablando de regresión de derechos. En las pensiones igual, proponer que se restringe el cálculo de la pensión de un militar que cuando ya tiene derecho por el tiempo de servicio, por varias causales como por baja voluntaria, que haya tenido algún problema disciplinario y le toque salir, que tenga una sentencia condenatoria o que esté en las listas de la separación, considerando que nuestra carrera es muy estricta y los que no cumplen ciertos parámetros entran en una lista de separación, y ver que el ISFA está considerando como esto como salida anticipada, sin estar este término siquiera normado en la Ley Orgánica de Personal de las Fuerzas Armadas, pero en esta propuesta de ley serviría este término
para aplicarle una base reguladora del 80% en vez del 85%, como están proponiendo, es decir, o se puede aducir un doble perjuicio, lo cual también es regresión de derechos. Estas son las cosas que nos han entrampado y la discusión, y no terminará porque usted sabe que constitucionalmente no está permitida la regresión de derechos, entre otras cosas. También el financiamiento de las prestaciones antes era con los aportes individuales del militar activo, con los aportes patronales que realiza el Ministerio de Defensa Nacional, las contribuciones del Estado para las pensiones, la rentabilidad del portafolio de inversiones. En esta propuesta, en cambio, también adicional a eso ponen que los aportes también haya, o que sea con los aportes individuales de los pensionados y pensionistas. Entonces, aquí hay que considerar que no permite la Constitución, que en el artículo 11, en el numeral 8, dice que el contenido de los derechos se desarrolla de manera progresiva a través de normas, la jurisprudencia, políticas públicas, que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya o menoscabe injustificadamente el ejercicio de los derechos. En el asunto del financiamiento, el artículo 371 dice que las pensiones no son sujetas de cesión, embargo o retención. La misma ley del ISFA que está vigente en este momento, en el artículo 20, menciona que las prestaciones, entre esas las pensiones, que concede el ISFA son irrenunciables y no susceptibles de cesión, embargo o retención. ¿Qué quiere decir esto? Que se está contradiciendo la norma constitucional y las normas que están vigentes a la fecha. Eso se considera regresión de derechos e inclusive podría considerarse que son propuestas inconstitucionales, mi estimado amigo. El coronel, se argumenta de que estas reformas lo que buscan es evitar el colapso económico financiero del ISFA, para que el ISFA permanezca por muchos años y no se desestabilice, no termine colapsando. Así es. Bueno, todos los que son propuestas, tanto de reformas o como de nueva ley, tienen que estar fundamentados en los estudios actuariales. Como digo, los estudios actuariales proponen en base a varios escenarios cuál sería el escenario más factible en base a posibilidades, a cálculos actuariales, quiere decir en el tiempo de aquí a unos 30, 40, 50 años. Si bien la Corte Constitucional le faculta al ISFA que presente esta propuesta de ley, no podemos valernos de la sostenibilidad para nosotros violentar un derecho constitucional, para incurrir en inconstitucionalidades. Como digo, los estudios actuariales proponen escenarios y en base a eso es que varias organizaciones como la nuestra, la Confederación Nacional, hace sugerencias, propone observaciones, pero lastimosamente no son escuchadas, no son atendidas, y eso es lo que conlleva una serie de situaciones que pone en duda de cuán es la fuerza que se está poniendo entre todos, porque es necesario, nosotros sabemos que es necesario con una ley que permita la sostenibilidad sin afectar derechos, que sí hay cómo hacerlo. Hay inclusive un actuario externo que está haciendo una contrapropuesta o está queriendo aportar, en otras palabras, pero lastimosamente no permiten, no se da lugar a que entre disensos y consensos se pueda llegar a acuerdos mutuos y que sea beneficioso para todos. Las autoridades del ISFA no les escuchan a ustedes, los militares en servicio pasivo, coronel. Sí, como le digo, es muy penoso, ¿no? Que en conocimiento de la urgencia de contar con esta ley que permita la sostenibilidad, se haya presentado esta propuesta y déjeme decir, y me atrevo a mencionar que podría estar mal elaborada, posiblemente no está con un buen asesoramiento o no cuenta con todas las herramientas en ese asesoramiento y tiene falencias desde su inicio. Póngase entre la conformación de las mesas técnicas, que nosotros insistimos participar desde el inicio para ir analizando punto por punto y no se nos invitó desde el inicio. Hay observaciones o sugerencias que no se consideran con participaciones de parte del ISFA, que más que escucharnos y poder exponer los argumentos técnicos legales,
prácticamente son posiciones prepotentes y eso es lo que desalienta a la gente, lo que enardece a la gente y no permiten seguir avanzando adecuadamente. Todos como uno, porque el beneficio es para todo el colectivo amparado y en políticas públicas tenemos el derecho de participar todos. Estamos conversando esta noche, con el coronel en servicio pasivo, Rubén Darío de la Torre, quien es el presidente de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo y Montepío. El señor coronel, también otra de las propuestas sería subir de 20 a 25 años el periodo, digamos, para que se retiren o terminen la vida militar los miembros de las Fuerzas Armadas. Frente a esto, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen? Mire, esta es una propuesta que se la viene realizando muchísimos años atrás. Como le digo, como es director de seguros previsionales del ISFA, hice esa misma propuesta hace muchísimo tiempo, no es nueva. Está inclusive en la ley de fortalecimiento que se promulgó en el 2016. Es una propuesta viable totalmente, pero hay que considerar que siempre cuando hay una propuesta de incrementación de años, de presupuestos y todo, siempre tiene que haber una fase de transición, pero en esa fase de transición hay que respetar los derechos adquiridos. Y no hay que tratar de aprovechar de esta nueva propuesta de unas transiciones que tuvieron aceptación cuando nosotros socializamos en las unidades, en las organizaciones, pero ahora esas propuestas tienen algunas situaciones que disminuirían, que tienen otros factores de cálculo, de bases reguladoras, que ponen otros nombres, como por ejemplo salida anticipada, como digo, que no constan en la ley orgánica de personal, pero que están puestos aquí para restringir derechos, situación que no es adecuada. Y eso ha hecho que la gente, de lo que ya había aceptado hace mucho tiempo, pasar de 20 a 25 años, que es una lógica considerando los avances en seguridad social y la situación de la seguridad social en el mundo, fue aceptada, pero ahora con las posiciones que tiene el ISFA son inaceptables, con términos que para unos les pone una base reguladora, para otros y con términos de salida anticipada, por terminación de carrera, que no son propios de la seguridad social. Esas son situaciones que definen la situación militar y que deberían estar contempladas en la ley orgánica de personal, y si no están ahí, no sé por qué se las pone acá para restringir derechos. Entonces, esto de subir los años de servicio, digamos, de 20 a 25 no es nada nuevo. Usted incluso dice que ya se planteó hace mucho tiempo y que podría viabilizarse esto en la búsqueda de que el ISFA esté fuerte económica y financieramente. Sí, esto permite, pasar de 20 a 25 años permite la sostenibilidad. En esta transición se debe escoger los años. Nosotros habíamos propuesto de aquellos que tienen menos de 15 años o 12 años, tendrían ya que cumplir los 25 años. Como le digo, estuvo aceptada, socializamos y fue perfectamente aceptada por los miembros en ese tiempo activos y también consensuada con las organizaciones y con entidades, basándose en lo que dice la normativa de seguridad social a nivel mundial. Pero lastimosamente, como le están poniendo ahora, con una serie de articulados que restringen derechos, que bajan bases reguladoras y todo, o sea, la gente no está contenta. Y debe ser una socialización adecuada con la gente, explicándole inclusive que no pueden retirarse tan jóvenes y dejar al Instituto de Seguridad Social para que les sostenga gran cantidad en el tiempo. Por ponerle un ejemplo, si un militar se gradúa de 25 años y con 20 años de servicio se estaría retirando a los 25 y su expectativa a los 45 y su expectativa de vida es hasta los 75, 80 años, el pensionamiento por más de 40 años es horroroso, duro. ¿Qué instituto le va a poder sostener? Pero también hay que considerar que somos un régimen especial, que no pueden haber soldados viejos. Y en los seguros de régimen especial, especialmente de Fuerzas Armadas, la gente se retira joven. Entonces, hay muchas situaciones que ponderan hacer estos escenarios que se debe socializar,
pero le digo, haciéndoles entender, sin inventarnos situaciones que puedan disminuir las prestaciones y haciéndoles entender a la gente la necesidad de la sostenibilidad del instituto. Ahora lo que les queda a ustedes es ser escuchados por la asamblea, por los asambleístas, coronel. Sí hemos tenido un poco la suerte de que seamos escuchados en algunos casos, pero como digo, cuando se empezó a exponer el ISFA, el proyecto de ley, en la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, pedimos nosotros, antes de que se inicie, que seamos invitados, poder participar, como digo, entre consensos y disensos, buscar las situaciones más viables, y no fue así. En nuestro caso, al menos a la Confederación Nacional, nos invitaron cuando ya estaban en el artículo 74 y nos invitaron por 5 ocasiones de las más de 20 y pico que ellos tuvieron. Entonces a uno le queda la duda de por qué no lo hacen desde el inicio, por qué no somos tan abiertos, no puedo decir transparentes, tan participativos, diría yo, y que permitan llevar a consensos, porque vemos gente que conocemos, tenemos experiencia, nos preparó la institución mismo en seguridad social y que podemos aportar porque ya lo hicimos, como digo, ya nos aceptó toda la gente, todo el personal activo en ese tiempo, las organizaciones, y pudimos dar una explicación lógica y con argumentos técnico-legales que es necesario pasar de 20 a 25 años para la sostenibilidad del instituto. Estamos conversando con el coronel Rubén Darío de la Torre, quien es el presidente de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo y Montepío. Coronel, en estos días se están celebrando, recordando 31 años de la guerra del Cenepa. Usted, en esta guerra del Cenepa, ¿por dónde estuvo y cómo vio esa guerra que tuvimos con el Perú hace 31 años? Gracias. Tuve la suerte de estar activo en el grado de teniente. Estaba en la tercera división Tarqui. Todo el sector que estuvo comprometido en el conflicto del Cenepa se llama el Teatro de Operaciones, de acuerdo a la conducción de las operaciones. El teatro de operaciones, el teatro de guerra, tiene zonas de acciones tácticas, por ejemplo, tiene los que están en primera línea, en donde están la zona de combate, donde están la gente que está combatiendo, tiene las áreas de resistencia, de reserva, de seguridad. En mi caso, como parte de la tercera división Tarqui, que estuvimos dentro del teatro de operaciones, formamos el agrupamiento Jugones, llamado SEGAR, que es la seguridad del área de retaguardia. ¿Qué cubríamos? Todo el sector por donde nos invadió el Perú en 1941. Acuérdese que fuimos invadidos por el Perú, toda la parte del Oro, Machala, Pasaje, Loja, por donde entró el fuerte, el grueso de todo lo que es las Fuerzas Armadas peruanas. Ahí estuvimos designados para aguantar la parte fuerte, aparentemente. Gracias a Dios, todo se centralizó en la cordillera del Cóndor. Ahí se dio el conflicto, estuvieron unos soldados, aproximadamente 5,000 que estuvieron en primera línea. El resto, todos ocupamos posiciones de combate, otros en el área administrativa, en abastecimiento. La aviación en las diferentes áreas preparados, es más, combatieron desde las áreas de donde salieron y el resto de pilotos listos. La Armada Nacional con sus marinos listos en los submarinos, en las naves que ellos tienen para salir también por mar, a contrarrestar al enemigo. Todo esto es el teatro de operaciones. Lastimosamente, a veces solo se consideran, y bien merecido también, a los que estuvieron en primera línea, y por eso es que se puso un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para que en legislación comparada, como lo tiene Perú, como lo tiene Chile, Estados Unidos, Argentina, se considere veteranos de guerra a todas las Fuerzas Armadas que estuvieron en el teatro de operaciones ocupando una posición de combate para defender a nuestra patria. ¿Qué implica ser reconocido como veterano de guerra, coronel? Eso es lo que considera la legislación comparada, eso es lo que determina el Convenio de Ginebra, si no recuerdo bien, artículo 43, 44, que todos los que estuvieron inmiscuidos en un conflicto internacional conformando un teatro de guerra
ocupando una posición de combate deben ser considerados veteranos de guerra. ¿Quiénes están ahí? Los combatientes que estuvieron en primera línea, los héroes que murieron en acción de armas, la gente que estuvo en abastecimientos, en logística, todas las Fuerzas Armadas que estuvieron inmiscuidos en este conflicto internacional. Ser reconocido como veterano de guerra es darles un reconocimiento, una estrella a las personas que estuvieron de cerca en este conflicto, coronel. Nuestra legislación contempló y contempla hasta el momento los que estuvieron en primera línea, a los combatientes. Se promulgó la ley de reconocimiento a los combatientes del CENEPA, que son aquellos que estuvieron en primera línea con beneficios económicos y una serie de situaciones que es muy de acuerdo a la situación que se vivió en ese momento. Posteriormente, todos aquellos que no pudieron ser reconocidos por obvias razones y ya no tuvieron el tiempo determinado en la ley, se acogieron a lo que dice la ley de héroes y heroínas del Ecuador, que todos los que han hecho actividades grandes más allá del deber también pueden ser considerados, y hay algunos que fueron calificados con esta nueva ley. Sin embargo, como le digo, en varios países como Chile, como Argentina, como Perú, como Estados Unidos, tienen la ley de veteranos de guerra, que tienen a los héroes, a los combatientes y a todos los que estuvieron inmersos y en el teatro de operaciones o el teatro de guerra en un conflicto armado internacional. La ley de veteranos de guerra tal vez fue vetada hace un año porque tal vez no existen los recursos para reconocer económicamente a los veteranos de guerra, coronel. Sí, gracias por hacerme acuerdo. En esta ley de veteranos de guerra no contempla beneficio económico alguno. No, esa no es el objetivo de esta ley de veteranos de guerra, sino que se considere a todos los que estuvimos, los que ya tuvieron sus beneficios, con la ley de reconocimiento a los combatientes del CENEPA, con la ley de héroes y heroínas, eso es cosa aparte. Los veteranos de guerra, el resto que estuvimos en un puesto de combate, en el teatro de operaciones o en el teatro de guerra, queremos es un reconocimiento, solamente el registro y su carnet de veterano de guerra, absolutamente nada más. Eso es todavía una falencia que tiene el Estado, es una deuda que tiene con los veteranos de guerra que participamos, yo digo, en los conflictos armados del 81 y del 95, un reconocimiento que en justicia y en derecho se le debe hacer y todavía no se promulgó. En diciembre del 2024 se aprobó en segunda instancia la ley, lastimosamente fue vetado por el presidente y tenía que haber pasado un año. Ya en este enero del 2026, el 16 exactamente, ya se cumplió un año y estamos esperando a que se vuelva a abocar conocimiento en la Asamblea Nacional y se apruebe ya la ley de veteranos de guerra, considerando que no piden ningún beneficio económico, no constituye ningún egreso para el Estado, es simplemente el reconocimiento y el registro de todos los que estuvimos en el teatro de guerra o en el teatro de operaciones. Estamos conversando con el coronel Rubén Darío de la Torre, quien es el presidente de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo y Montepío. Señor coronel, desde su experiencia y su servicio a las Fuerzas Armadas, ¿cómo ve usted el trabajo que ahora está ejecutando Fuerzas Armadas para controlar la frontera tanto de Colombia como de Perú y también trabajando para apoyar la lucha contra la inseguridad en el país? Gracias. Como usted conoce, constitucionalmente nuestra misión es la defensa de la soberanía. Con la cantidad de personal que nosotros tenemos, en donde tenemos un techo máximo de 40,000 hombres, sin que hayamos entrado en la guerra interna que tenemos ahora desde hace muchísimo tiempo, cumplimos con esta misión constitucional, apoyamos además a las carteras de Estado en lo que tiene que ver con seguridad, sistema hidrocarburífero, con el medio ambiente, con el SRI, con los fedatarios. Cumplimos otras misiones también de apoyo al desarrollo, ¿no? O sea, nosotros hemos estado todo el tiempo cumpliendo, considerando que ante la situación de toda la gente que opera al margen de la ley, con la delincuencia organizada,
con bandas que vienen de otros países o como carteles, etcétera, etcétera, el personal es insuficiente. Y ahora en esta guerra interna que nosotros tenemos, en donde todo el personal se ve abocado a asistir en la región en donde el conflicto es mucho más fuerte, no se puede descuidar las fronteras. Es imposible con la extensión de frontera que nosotros tenemos que el personal se alcance. Yo pienso que es momento de que se considere. Yo veo que ya al menos se ha hecho un esfuerzo por llamar a los reservistas para que puedan reforzar a las Fuerzas Armadas, pero sigue siendo insuficiente. Si nos dedicamos a controlar en las partes internas, se me ocurre Mantas, Guayaquil, Esmeraldas, descuidamos en cantidad de personal para estar operativos y poder controlar la permeabilidad que se puede tener en las fronteras. Y lo digo con experiencia. Yo estuve con el PAS en el Putumayo, teníamos al frente el Frente 48 de las FARC, y con el personal, sin que en ese tiempo haya guerra interna, nos era muy difícil cumplir la misión y el esfuerzo bastante grande. Ahora están haciendo un doble esfuerzo porque tienen que controlar la frontera y tienen que estar inmiscuidos en esta guerra interna que, como usted conoce, no es el enemigo normal que está con un uniforme, que se presenta, que se sabe con quién. Usted no sabe porque están mezclados con la población, y el esfuerzo que tiene que hacer el militar con los CAMES en todas las áreas es sumamente fuerte y hay un desgaste bastante grande. Para controlar de manera eficaz, sobre todo la frontera con Colombia, que es gigante, inmensa. Usted que ha estado en el Putumayo conoce que esa zona es gigantesca. Coronel, se requiere que el Ministerio de Defensa viabilice que se integren más elementos militares a las Fuerzas Armadas del país. Mire, como usted conoce, sabe perfectamente que tenemos unas Fuerzas Armadas muy profesionales que han cumplido con la misión constitucional y con misiones más allá, y que han hecho situaciones más allá del cumplimiento del deber que tienen. Pero sí es necesario, le digo que sí es necesario. Usted o uno cuando se da la vuelta por las unidades puede ver al personal desgastado totalmente, no solamente en su parte física, emocional, y por qué no decirlo también en los aspectos psicosociales como son la familia. Entonces, yo sí me permito nuevamente, como lo he hecho algunas veces, llamar a la conciencia, que se pueda o contratar soldados profesionales como lo hacen otros países cuando tienen algún conflicto específico, o llamar a las reservas para que puedan reforzar, porque caso contrario le vamos desgastando al personal y es en desmedro de la seguridad de todo un pueblo. Sí, su colega, el coronel Mario Pazmiño, hace algunos meses decía de que las Fuerzas Armadas están cansadas, agotadas por estar en la frontera y también ahora estar tratando de controlar la seguridad, coronel. Por supuesto, es un oficial con muchísima experiencia en el área de inteligencia, sobre todo, y él conoce muy bien cómo opera la gente. Es que hay que estar con la gente viviendo en el terreno, como le cuento por mi experiencia de haber estado con el PAS en el Putumayo, que yo entraba con mi personal para patrullar del Cuembí al Huepí, nos entra un día, nos entra dos, a veces entra una semana, 15 días adentro con un desgaste tremendo, destruyendo laboratorios, bases de acopio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en la guerra interna? Entonces, mi coronel tiene mucha razón en ese sentido. Y no solamente es el personal, es el desgaste, sino que también se necesita de medios técnicos, de drones, de mucha tecnología. Aquí tiene que jugar mucho la tecnología para mantener la parte operativa y poder seguir cumpliendo con nuestra misión constitucional. Coronel, usted que vivió cerquita de la frontera, en el Putumayo, en su trabajo, ¿Colombia cuida la frontera o no cuida? Mire, sí, Colombia tiene su gente, sus planes y deben tenerlo. Nosotros consideramos así, al menos cuando hemos participado en las CONBIFRON, que son las comisiones binacionales fronterizas, es donde se llegan a estos acuerdos, se verifica que se esté de parte y parte cuidando la frontera. Pero en este caso,
a pesar que no soy muy experto en esta área, considerando que nosotros somos el corredor por donde ingresa la droga para ser distribuida a todo el mundo, hay que poner una principal atención. Colombia debería reforzar su frontera para aliviarnos también de ese esfuerzo sobrehumano que está haciendo nuestro personal en las fronteras. O sea, debe haber una colaboración. No digo que no lo hacen, pero debería haber mayor colaboración para evitar esta situación que afecta no solo al Ecuador, afecta al mundo. Mandar la droga a otros países es prácticamente acabar con la humanidad. Deberían instalarse ya los radares para que controlen con esa tecnología también, coronel. Sí, como le digo, la parte técnica juega un papel importantísimo, drones, radares, sistemas de escucha, de vigilancia, de interceptación. O sea, la tecnología en este sentido ha avanzado tanto que si en un área de la frontera nosotros necesitábamos 500 hombres, a lo mejor lo podemos hacer con 100 más la parte técnica. O sea, es una inversión bastante grande que se tiene que hacer en seguridad para poder darle, primero, que sea efectiva la parte operativa y que también no permita el desgaste del personal militar, que como le digo, hasta el día de hoy no se ha podido verificar que es bastante fuerte. Frente al tratamiento de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, usted en su calidad de presidente de la Confederación de Militares del Servicio Pasivo y Montepío, ¿qué mensaje les daría a sus compañeros militares al terminar esta entrevista, coronel? Gracias. Aquí hay dos mensajes. Al personal de nuestras organizaciones y al personal militar que son activos, que son parte de nuestras organizaciones también, decirles que quienes conocemos de seguridad social, quienes somos especialistas en seguridad social, estamos aportando con nuestros conocimientos para que esta ley sea lo más humana posible, que respete todas las normas nacionales e internacionales en materia de seguridad social. Seguiremos pendiente con nuestras observaciones, con nuestras sugerencias, viendo que no se violenten los derechos adquiridos, que no se violente la Constitución, que si hay que hacer una regresión de derechos sea la mínimo posible, poniendo por delante la sostenibilidad. Y este es un mensaje a nuestras organizaciones y a nuestro personal activo que son parte de las organizaciones. Y al personal del ISFA, que tenemos una urgencia, que sabemos la urgencia de contar con una ley que permita la sostenibilidad, pero que no sea el pretexto de la sostenibilidad que nos permita poner o proponer situaciones que van en desmedro de los derechos adquiridos, en desmedro de los derechos en cuanto tiene que ver con seguridad social, para que el militar pueda cumplir con su misión constitucional y esté feliz, inclusive en un desgaste que se tiene ahora, que sepa que tiene un instituto que le proteja las contingencias a él y a su familia, que está pensando en ellos por encima de la sostenibilidad y de cualquier situación que se pueda dar. Ese sería nuestro mensaje, el llamado a nuestra gente que tranquila, que confía, que agotaremos todos los esfuerzos porque esa ley salga en buena forma, que si no lo es, tendríamos que actuar como en derecho nos corresponda, pero también a los representantes del ISFA para que nos escuchen, para que nos unamos y saquemos una buena ley por la urgencia con que el instituto necesita contar con esa nueva norma. Hemos conversado con el coronel Rubén Darío de la Torre, quien es el presidente de la Confederación de Militares del Servicio Pasivo. Señor coronel, muchas gracias por la entrevista. Mi estimado Jacinto, gracias a usted, y el mensaje para el pueblo sería que sigan confiando en estas Fuerzas Armadas profesionales que día a día ponen su vida al servicio de la patria por defender un pueblo, por defender nuestra nación, por mantener nuestra soberanía.